cordial saludo. En este encuentro nos proponemos tener una conversación, una reflexión acerca del neoliberalismo y la tensión con el enfoque de derecho. Para eso estamos Haider Enrique Cubillos, María Camila Pachón como estudiantes de la maestría en Educación, Ciudadanía e Innovación de la Pontificia Universidad Javeriana, con el profesor José Eduardo Escobar, quien va a ser nuestro entrevistado muy amablemente. Eh, Queremos entonces presentarlo primero que todo y luego darle paso a las preguntas. Bien, el profesor José Eduardo Escobar es estudiante de doctorado en Filosofía de la Universidad de Santo Tomás, magíster en Evaluación y Aseguramiento de la Calidad en la Educación de la Universidad Externada de Colombia. Es especialista en Filosofía Contemporánea de la Universidad San Buenaventura, licenciado de la Pontificia Universidad Javeriana. En la actualidad es directivo docente del Colegio Germán Arciniegas, institución educativa distrital, y docente investigador de la licenciatura en ERE de la Universidad de Santo Tomás. Bienvenido a este espacio, profe José Eduardo, y muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad que me dan en este momento pues, para poder abordar temas tan cruciales que tenemos en nuestra sociedad colombiana actualmente. Muchas gracias, Bueno, profe. profe, muchas gracias, profe. Y bueno, la primera pregunta que le queremos proponer va en el contexto del movimiento pedagógico nacional que ocurre en Colombia hacia los años 80 y cómo FECODE y sus principios orientadores dan un rumbo diferente a la educación y a la pedagogía en la cultura colombiana. A pesar de esos nobles intereses que se presentan desde un principio, se ve actualmente un rezago que existe respecto a la participación de los maestros, sobre todo en la generación de nuevas políticas. En ese sentido, quisiéramos preguntarle cómo incentivar la participación y crítica de los maestros en el desarrollo de políticas públicas que resignifiquen el papel de la educación y la pedagogía en Colombia. Bien, pues digamos que a través de FECODE se ha tenido una oportunidad de participación política porque antes de que existiera FECODE, bueno, cuando se estaba conformando el sistema sindical, eh, los docentes no tenían una participación política, ¿no? Porque era simplemente dedíquese a hacer pedagogía, eh, trate usted de reproducir los currículos que se le dan, pero usted no participe. O sea, usted no haga parte de los procesos de participación política ni económica del país. Hoy en día, esos movimientos se dan gracias a que hay un orden, está organizado el sistema sindical del profesorado colombiano y permite entonces que sean ya partícipes activos de las propuestas políticas educativas de transformación. Prueba de ello fue también la postura que tomaron ellos en la Constitución del 91. Prueba de ello es que hayan sacado, por ejemplo, el concepto religioso eh, de orden católico de las instituciones públicas y se haya reivindicado poco a poco, ganando un espacio, ¿no? Poco a poco se va ganando un espacio de participación política de los docentes para el reconocimiento del valor que tiene en ese momento la educación pública. Entonces, eh, FECODE tiene un problema. FECODE va en contra de las propuestas neoliberales de las políticas educativas. ¿Y por qué va en contra de esto? Precisamente porque tenemos un proceso de encuentro que ha generado brechas entre el sistema privado, ¿sí? Y el sistema público. Y pues ahí se generan unos problemas sociales que todavía Colombia no ha resuelto. En ninguno de los gobiernos que tenemos en los últimos 20 años, por ejemplo, se han querido tomar de lleno resolver esos problemas que tenemos sociales. Y lastimosamente cuando llegan a la educación intenta resolver esos problemas sociales que no le corresponden, porque primero tendrían que estar llevándose a los problemas pedagógicos. Entonces, digamos que ahorita nos miden en estándares de calidad
con los mismos estándares que miden un sistema privado. Y pues ya es injusto. Ya es injusto porque el privado no tiene que resolver esos problemas sociales, mientras que el público sí. Entonces, tendríamos que ver qué políticas públicas primero se resuelven en lo social y luego sí, dentro del sistema social que está lo educativo, empezar a darle calidad y mejores vidas pues, a los colombianos. Nos hablabas de las tensiones, entonces, entre el neoliberalismo y un poco el enfoque de derechos que se dan en esas posturas, ¿cierto? Entre los profes. ¿Cuáles serían esas principales tensiones que se marcan entre esos dos enfoques que posibilitan ver en la política pública una postura totalmente frente a la educación, una postura totalmente diferente frente a la educación? Bueno, yo veo entre uno de ellos el problema del mercado, ¿no? Es decir, aquí uno toca varios estamentos, ¿no? La OCDE, por ejemplo, habla y toca precisamente el problema educativo cuando lo pone en una relación de, de mercancía, ¿sí? Y contra eso es que van el sistema sindical, ¿sí? De no querer privatizar la educación precisamente para atender un problema de calidad. Eh, en los objetivos de desarrollo sostenible que tiene Colombia en este momento a afrontar, de esos 17, pongamos esto clarito, miren lo siguiente, es el cuarto objetivo de desarrollo, ¿sí? Pero previo a ellos hay tres problemas sociales que la ODS quiere solucionar. El fin de la pobreza es algo que no lo van a hacer los próximos 20 años de gobierno, el gobierno que venga sí, de la tendencia que sea izquierda-derecha, siempre lo que aparezca. No van a solucionar el fin de la pobreza en Colombia. El problema de hambre cero, no, tampoco, es imposible. Si no solucionamos la pobreza, el hambre menos. Y ahora, el salud y bienestar, tenemos un problema social con las EPS, con el sistema de entrada que no puede, tiene CISBEN, etcétera. Pero todos esos tres están previos al de educación de calidad. Entonces, cuando tenemos un sistema neoliberal donde está privatizado, donde el gobierno tiene que mirar cómo pagarlo y cuando ve que ya no puede pagarlo, tiene que privatizar. Luego, esa privatización genera otra crisis que es volver a crear otra deuda para poder sostener los problemas sociales, educativos, entre esos del educativo, y Colombia no tiene para sostener las dos. Entonces, tiene que acudir a los subsidios, tiene que acudir a otros entes que puedan ir financiando estos, porque ya el sistema privado pues ya le está resolviendo un problema a Colombia en lo educativo. Lo que no estamos de acuerdo, ¿sí? Y entra en la atención, es el juicio con el que se mide la calidad en un lado y en el otro. El privado tiene los recursos, el público no. ¿Sí? En el privado definen cuántos estudiantes se atienden por aula, en el público no. ¿Sí? Entonces, mientras que en el privado ya van con las necesidades de pobreza ya acabada, porque pues, normalmente allá entra el que tiene acceso, el que se le permite el acceso. La pobreza no necesita solucionarla, el hambre menos, ¿sí? Y la salud y bienestar, pues ahí es algo que todavía está como a la par del público. Pero el público tiene que solucionar, entonces tiene que meter programas como el PAE para solucionar el problema de hambre. Y a veces ese sería el único alimento de un estudiante y no se ha solucionado el fin de la pobreza. Y cuando se van a trabajar sobre la calidad educativa, muy poco tiempo queda en un programa como tenemos, porque la cobertura es más que lo que importa en la calidad. Entonces, cuando uno compara calidad con cobertura, también es un juego sucio de un juicio que no debería equipararse. Entonces, creo que las tensiones están entre el mercado, colocar el sistema educativo como un mercado, eh, la inequidad que existe incluso dentro del sistema público y yo creo que una de las tensiones más fuertes entre estas dos miradas es también el de dar una respuesta a la sociedad que no, o sea, que no va a ser la misma si se está dando desde una mirada del sector neoliberal financiado pues,
por los entes privados. Aquí hay algo que no se va a eliminar nunca y es la pobreza, aún así lo tengan como el objetivo número uno de desarrollo sostenible. Gracias, maestro. Bueno, su merced nos presenta allí unas tensiones muy específicas y de alguna manera también nos deja ver cómo el mismo Estado se preocupa, a veces irregularmente, por solventar unas problemáticas sin tener en cuenta los contextos y la diversidad misma que existe en nuestro país. En ese sentido, desde su experiencia, ¿cómo cree usted que se podrían mitigar esas tensiones en el marco de la educación actual en Colombia? Bueno, lo primero es abrir los espacios de participación, creo yo. Por ejemplo, ingresar ahorita al sistema público se hace a través de méritos, ¿no? De méritos, ya no es a dedo, entonces ya no es por filiación política, entonces tiene que hacerse por concurso de méritos, pero también abrir el campo de formación docente. O sea, yo creo que allí es lo más importante. En el gobierno de Samper, por ejemplo, los que eran decreto 2277 tenían la oportunidad de tener ascensos por primera vez en mucho tiempo. ¿Sí? Esto de los ascensos no era nuevo. O sea, los ascensos dentro del sistema educativo para el docente era algo ya condicionado, ¿no? Y cuando llega Pastrana y en el año 2002, ya finalizando, pues aparece el nuevo decreto docente, el 1278. ¿Sí? Y que ya empieza a tener unos privilegios ganados precisamente por las movilizaciones de los docentes en épocas anteriores. Eh, Se ganó también un sistema pensional de cesantías, un estatuto único. Digamos que esto fueron ganancias que se hicieron eh, y permitieron que se disparara entonces la idea de muchos docentes que quieren formarse. No, eso es el primero. El problema es que la formación en Colombia es cara. ¿No? Entonces ahí entra el problema neoliberal. Entonces, acceder a la educación es un privilegio. ¿No? Lo accede quien puede pagar. Entonces, lastimosamente, el docente no está bien remunerado, no tiene cómo pagar, tendrá que endeudarse. ¿Sí? Y esto hace esta puede ser una solución. Mitigar esta parte podría ser una de las formas en que uno podría mitigar estos problemas. Otra segunda forma es bajarle, digamos, a los problemas sociales que no debe resolver la institución educativa. Sí, el sistema educativo ya resuelve un problema social, pero es que allí están todos, ¿no? Están los problemas emocionales, están los problemas de pobreza, están los problemas de hambre, de salud, el futuro, o sea, en esto está lo económico, en el sistema educativo de allí están reflejados todos los problemas sociales que conocemos, contextuales, pero allí no se enfocan en lo estrictamente educativo, ¿sí? En los procesos de conocimiento, de investigación, ¿sí? Porque lastimosamente no son problemas sociales. Una vez se solucionen esos, las propuestas de gobierno que hay ahorita presidenciales, muy poco les están apuntando a solucionar esos problemas sociales. Entonces, uno se dice, ¿cuándo? ¿Cuándo van a solucionar eso? Porque una vez tengamos esto, ya podemos centrarnos estrictamente en lo educativo y pues bueno, faltarán 20, 30 años para que eso pase. Muchísimas gracias. Nos das unas respuestas muy claras, muy puntuales que permiten tener un contexto general y también ir construyendo lo particular, ¿cierto? Desde el día a día. Entonces ya con esto Claro cerramos. que sí. Nuevamente agradecerte. Gracias, Madre Camila, gracias, Haider, por la oportunidad y bueno, aquí estoy disponible a cualquier momento cuando ustedes lo vean conveniente. Muchas gracias. Muchas Gracias. gracias. Muchas gracias.